Este, pues yo creo que van desde muchas cosas, así como en el sentido de el llamado ministrar Mm. en iglesias evangélicas, que normalmente va acompañado de una plática disfrazada de sermón, con algún pasaje de la Biblia, mayormente sacado de contexto, para que te puedas conmover con la conversación que te está dando el ponente. Y después, como si no fuera algo premeditado, en una parte donde la situación se va a poner muy triste, como de, a ver, me acuerdo ahorita de una predicación de Cash Luna, de hace muchos años, a donde estaba platicando acerca de que o sea, de que debemos de tener una buena economía y bla, bla, bla. Y, y invita al músico a empezar a hacer la administración así con la musiquita. Y empieza a contar una historia de cuando su mamá vendía ropa interior para que pudieran salir adelante. Entonces empiezas a sentir así como que, ay, como que ya me está doliendo mi pecho, ¿no? Como que, no sé, como que ya algo me está tocando. Y después el típico, vas a levantar las manos y y vas a empezar a hablar con el Espíritu Santo y va a descender, ¿no? Entonces van orientadas a cosas, de ese tipo, ¿no? Emotivas. Ahí, una pregunta para el pastor antes de que Liz pueda aportar, porque ella también tiene un tema interesante que hablar ahí, muy, muy, escabroso. Yo pensé que ibas a decir muy personal. Muy personal. Lo vivió conmigo, ¿no? Yo lo administré. Yo creo que sí, sí, sí puede haber pasado. Este, Pastor, ¿por qué nosotros no levantamos las manos en la iglesia para seguir el Espíritu Santo? Bien, es interesante. Eh, bueno, para los que no nos han visitado, están invitados a participar en alguno de nuestros servicios, ya sea en Iglesia San Pablo o en la Iglesia El Buen Pastor. Nuestra iglesia es una iglesia tradicional en práctica. Tenemos un servicio tradicional basado en la palabra de Dios, todo está sostenido en la palabra de Dios y bueno, todo se comprueba con citas bíblicas, nuestra liturgia. Entonces, bueno, como tal, mucha gente a veces dice, bueno, es que esa iglesia no se siente el Espíritu Santo porque tratan de sentirlo, como decía hace un momento, bajo sus propios términos. Entonces, nosotros como luteranos tenemos una definición, como decía hace un momento, bíblica sobre lo que es el Espíritu Santo y cómo obra y cómo él actúa. Principalmente nosotros creemos que el Espíritu Santo obra por medio de su palabra y por medio de los sacramentos. Ahorita me gustaría, bueno, hablar cuál es la función del Espíritu Santo. Recordamos, mencioné al comienzo, a cada una de las personas de la Trinidad se le atribuye una obra: al Padre la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo obra la santificación? La obra llevándonos a nosotros a Cristo. El Espíritu Santo siempre nos apunta a Cristo y siempre nos lleva a Cristo. No me lleva a mí a sentir en mi propio ser, en mi propio sentido, sino que me lleva a Cristo. ¿Cómo me lleva a Cristo? Me lleva a Cristo por medio de su palabra, eh, esa palabra que es ley y que me recuerda mi realidad, me recuerda mi pecado, me recuerda quién soy, y después me muestra el Evangelio, que es Cristo en la cruz dando su vida por mí en rescate de mí para el perdón de mis pecados. Entonces, esto es lo que nosotros vemos dentro del servicio divino. Lo llamamos servicio divino, no lo llamamos culto, lo llamamos servicio divino. ¿Por qué? Porque no es algo que yo le ofrezco a Dios, como muchas veces se cree. Un culto es algo que uno hace, que uno ofrece. Nosotros lo llamamos servicio divino porque es Dios quien viene a servirnos a nosotros, es Dios quien viene a actuar para nosotros. Entonces, como tal, dentro del servicio divino que nosotros recibimos, Dios está constantemente actuando, dándonos su palabra, dándonos el perdón de pecados. Eso es lo que constantemente está dentro del servicio. Entonces, no creemos que levantando las manos solamente es como Dios nos va
va a enviar el Espíritu Santo. No es la manera, sino Dios actúa por palabra y sacramento. No está mal levantar las manos dentro del servicio divino. Si ustedes vienen, bueno, pueden hacerlo con toda libertad. Pueden alzar sus manos si así lo quieren al momento de la oración o en distintos momentos, en el momento de la alabanza. Pueden ustedes hacerlo con confianza, pero no creemos que Dios va a actuar o el Espíritu Santo va a actuar más en nosotros por hacer estas obras externas. No, no es así. Él actúa por medio de su palabra y por medio de los sacramentos y actúa llevándonos a Cristo, o esa es la función que hace el Espíritu Santo, llevarnos hacia Cristo. Eso. Ahora que decías eso de levantar las manos, me acordaba de Goku. Cuando, Ah, cuando sí. levanta No las sé, manos. a mí también se me vino a la mente Goku hace un momento. Sí, pero creo que esta parte es muy interesante porque justo ahorita mencionabas que muchas personas creen que, bueno, que si no lloras no estás sintiendo el Espíritu Santo, ¿no? O el Espíritu Santo no habita dentro de ti. Y yo me acuerdo también que en varias ocasiones, bueno, este era en específico, era un día de vivos, en donde no festejábamos el Día de Muertos, sino el Día de Vivos, y así se llamaba la reunión, Día de Vivos. Y me acuerdo que asistimos como por 2 o 3 años consecutivos. eh, y justo en esa, yo estaba pequeña, pero ya estaba dentro del grupo de jóvenes y recuerdo que vi a personas alzando las manos y llorando también, ¿no? Yo no estaba acostumbrada a eso porque como les dije al principio, asistía más regularmente bueno, asistía más a la iglesia luterana, asistía todos los domingos y poco a poco fui asistiendo a otras iglesias, ¿no? Entonces, en la iglesia yo no estaba acostumbrada a ver eso, ¿no? Y era como, ¿por qué alzan las manos? ¿Por qué lloran si estamos contentos, ¿no? O sea, no entendía mucho en torno a eso. Y me acuerdo que me dijeron como, pues es porque tú estás recibiendo el Espíritu, pero si no te sientes a gusto, no pasa nada, no es como que va a ser tu única oportunidad de recibir el Espíritu, ¿no? Entonces, Sí. si no lo sientes, pues no pasa nada. Entonces, yo no lo hacía, pero porque realmente me daba como no sé, como que me hacía sentir un poco incómoda. Sin embargo, cuando comencé a asistir más a las iglesias carismáticas, pues sí veía esta práctica en todos los domingos, ¿no? En todas las reuniones, como ellos los llaman, que esto era en el momento de alabanza, pues era un básico de básicos, ¿no? O sea, no vas a alabar si no están tus manos arriba, tus ojos cerrados y tú llorando, ¿no? Entonces, em, eh, al menos yo no lo haría en la iglesia porque lo relaciono mucho con esto, ¿no? Sin embargo, si yo veo a alguien en la iglesia, no lo juzgaría, ¿no? O no diría como falso. Pero sí, es muy interesante eso. Para mí fue un shock cuando lo vi y cuando pues también me invitaban como a hacerlo, no me sentía a gusto de participar de eso. ¿Y ustedes, chicos? Pues en lo que preguntaba, ¿no? De los mitos del Espíritu Santo, decía, bueno, yo había notado algunos, es decía, hablar en lenguas es señal principal de haber recibido el Espíritu Santo. Claro. Entonces me recordaba al día de Pentecostés, ¿no? Cuando el Espíritu Santo hace hablar en lenguas, ¿no? Pero eso no significaba que era que estuvieran hablando en lenguas que no entendieran los demás, ¿no? Y eso lo entendí hasta después que una persona me lo explicó y decía, no, es como si nosotros estuviéramos hablando español y hay personas que no hablan español y hablan inglés o alemán, ¿no? Y ahí como que debió haber intérpretes de lenguas. Entonces, no, bueno, ahí sí como que me gustaría como que el pastor me ayudara y me dijera en qué se refería, bueno, en este punto que digo que no necesariamente es que tenemos que hablar en lenguas para que el Espíritu Santo esté con nosotros o en nosotros, ¿no? Ujú. Sí, es bien interesante porque muchas veces, bueno, la gente habla del don de lenguas, ¿no? Más en muchas iglesias para hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Eh, pero nuevamente sacan de contexto muchos textos y no se ponen a estudiarlos a detalle en lo que nos está diciendo. Ciertamente, bueno, cuando Jesús
asciende al cielo, Él promete no dejarlos solos, sino promete que va a enviar un consolador que los va a guiar, va a llenar de poder. Y bueno, el día de Pentecostés sucede esto cuando estaban todos reunidos. Viene el Espíritu Santo, dice que llegó como un fuego que llenó el lugar. Y algo interesante de lo que sucede es que la gente comienza a hablar, pero comienza a hablar algo en particular. Comienza a hablar acerca de Jesús. Comienza a dar testimonio acerca de Jesús. eh, y bueno, estos son los discípulos los que comienzan a hablar sobre esto, sobre lo que ellos han visto y lo que han vivido. Y dentro de esto encontramos a un Pedro dando un sermón. Pero lo sorprendente es que, bueno, había venido mucha gente a ese lugar de otros países, de otras regiones, estaban reunidos ahí. Y el texto nos dice claramente que la gente podía escuchar el evangelio en su propio idioma. Ujú. Entonces, a esto es a lo que se refiere hablar en lenguas. Eh, Tuvo un propósito, tiene un propósito como tal el hablar en lenguas, y es que las otras personas puedan entender el evangelio en su propio idioma. Nuevamente, ¿qué es lo que creemos nosotros como luteranos? Que el Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo, es llevarnos a Cristo o apuntarnos hacia Cristo, que era lo que realmente estaba sucediendo ahí en el Pentecostés. La gente estaba predicando acerca de Cristo y estaba apuntando acerca de Cristo. Hoy en día está muy trastornado toda esta parte, porque a veces la gente cree que balbucear es hablar en lenguas y simplemente dicen cualquier ruido y dicen, es que ya está hablando en lenguas y esta persona tiene el Espíritu Santo, cuando al final de cuentas no es beneficioso para nadie de los que están ahí, porque nadie le entiende lo que está diciendo. O si alguien de repente, justo vemos en la palabra de Dios más adelante, cuando San Pablo habla sobre este mismo don, dice, bueno, si alguien habla o tiene alguna revelación en lenguas, tiene que haber alguien que lo entienda o si no, un intérprete. Entonces, si hoy en día, ¿qué función tendría eso como tal? ¿O qué función tiene? Bueno, al menos lo que yo he visto, o con mis ojos, lo que he visto cuando hacen este tipo de cosas, no hay palabra de Dios como tal, sino simplemente ruido y se vuelve como un show. A veces lo que se le conoce como obra del Espíritu Santo es solamente hacer show, y esto no está bien, porque Dios nunca actúa para hacer show, no actúa bajo eso, sino lo que hace Dios es para mostrarnos a Cristo y mostrarnos su salvación, porque al final nuestra vida no termina aquí en la tierra, o no solo es en esta tierra, sino es una vida eterna, y Dios quiere que todas las personas lleguen al conocimiento de Cristo. Entonces, esa gente que utiliza como esa parte poniendo como excusa que es el Espíritu Santo, bueno, hay que tener cuidado, porque muchas veces está usando malamente el nombre de Dios para hacer este tipo de cosas, o incluso cuando aparece un traductor, traduce para su propio beneficio, ¿no? Como hace rato lo mencionábamos, no para proclamar a Cristo, su muerte en la cruz para el perdón de nuestros pecados, sino simplemente para beneficiarse bajo sí mismo. Eh, Igual, No, no, adelante. no, nada más iba a comentar que, por ejemplo, en algunas iglesias, al menos en donde nosotros íbamos, se cree como que se tiene esa, que solamente el Espíritu Santo actúa en ocasiones especiales, ¿no? O sea, cuando, no sé, decía Abby hace un momento que lo llamado ministrar, ¿no? Cuando ya sea en la alabanza o en las oraciones profundas de la iglesia, ¿no? Entonces empiezan y dicen, e incluso algunos hermanos al final de los servicios dicen, ahora sí se sintió el Espíritu Santo, ¿no? Y no, y no es que todo el tiempo esté con nosotros el Espíritu Santo, sino que solamente fue momentáneo, ¿no? Sí, sí, justo. O sea, yo recuerdo en muchas de las reuniones a las que asistía, mientras más
emotiva fuera la alabanza, más profunda o reflexiva fuera la predicación de lo que se compartía, era más probable que el espíritu estuviera, ¿no? Entonces me acuerdo de muchas ocasiones que decían como, hoy hubo un mover impresionante entre nosotros. Y también eso me llevaba a pensar como muchas veces se cree que el Espíritu Santo solo se refleja hablando en lenguas, ¿no? O justo como decían en la administración, o si lo veo llorando, ¿no? Pero creo que eso también hacía que, bueno, cuando yo estaba más joven y hablaban de eso, acerca como de los dones y de cómo se podían manifestar, recuerdo que en muchas ocasiones a mí me hacía sentir excluida porque decía, bueno, yo no hablo en lenguas, yo no tengo sueños o visiones, tampoco, bueno, soy profetisa, ¿no? Que de broma siempre les digo. Pero también decía, bueno, entonces, ¿de qué manera va a estar el Espíritu en mí, ¿no? O sea, yo cómo voy a poder servir a Dios si no hablo en lenguas, si no tengo sueños, o sea, ¿cuál va a ser mi don, cuál va a ser mi talento, ¿no? Y realmente también encontré consuelo en Dios cuando en el catecismo se nos enseña que podemos servir a nuestro prójimo y de esa manera a Dios en cualquiera que sea nuestra vocación, ¿no? En cualquier cosa que hagamos, o como decía Martín Lutero, ¿no? O sea, cambiando los pañales a un bebé, servimos a Dios, ¿no? Y creo que es impresionante este evangelio que nos es compartido así, porque trae, como decía, mucha paz y mucho consuelo, porque si nos forzamos a querer ver este tipo de obras como el hablar en lenguas o esos dones como más, no sé, como más visibles, por así decirlo, creo que nos podemos sentir como yo, ¿no? Excluidos o pensar como, bueno, pues yo no lo tengo, entonces no sirvo. Pero justo, ¿no? A mí me pasó eso, no sé si a alguien más que nos esté viendo le haya pasado así, pero yo sí encontré mucha paz en eso, porque no me identificaba con el don de hablar en lenguas y conforme fui estudiando un poco más, pues me di cuenta de que pues no era así, ¿no? O sea, que esos dones, aunque son frutos del espíritu, pues también estaban en muchas ocasiones mal enfocados, como nos los presentaban, ¿no? Con mucha desinformación y también pues acomodando la Biblia a nuestra conveniencia, ¿no? A la manera en la que nosotros queríamos hacer visibles nuestro servicio también, ¿no? Y algo interesante dentro de esto, creo que en el concepto del Espíritu Santo, o que tienen muchas iglesias u otras denominaciones, o todas estas personas que hablan acerca de el Espíritu Santo como de obra sobrenatural y una obra nuestra, es que no pueden encontrar al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque dicen, el Espíritu Santo empezó su obra en el Pentecostés y entonces antes no existe como obra o mención acerca del Espíritu Santo. Y por esta razón muchas veces lo descalifican como Dios. Entonces, de escuchar hablar del Espíritu Santo como Dios, para muchos es una herejía, porque dicen, ¿cómo va a ser posible si es esa fuerza natural que surge de nosotros mismos? Cuando nosotros desde la creación miramos presente al Espíritu Santo, en los primeros versículos de la Biblia, miramos cómo el Espíritu Santo ya está manifestándose y ya está ahí. En Génesis 1:1 dice la palabra, es en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después en el versículo 2 ya comienza a hablar del Espíritu Santo cuando nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, desde ahí encontramos a la Trinidad. Desde esos primeros versículos miramos a la Trinidad y miramos al Espíritu Santo que está desde antes, está desde la fundación del mundo, ya está presente para cada uno de nosotros y siempre está actuando en beneficio de cada uno de nosotros. Nuevamente decía, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, ¿cómo respondemos nosotros como luteranos a esto? El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad y su obra o trabajo principal, aunque está presente en todo, tanto en la creación como en la redención, su obra principal es llevarnos hacia Cristo
y mostrarnos a Cristo. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Bueno, Él trabaja a través de medios, por medio de la palabra y por medio de los sacramentos. Es la palabra de Dios la que nos lleva a la fe en Cristo, porque la Biblia dice la fe viene por el oír la palabra de Dios, y el que trae esta fe es el Espíritu Santo que obra en nosotros y en nuestros corazones, siempre para apuntarnos a Cristo, para recordar que nosotros somos pecadores por naturaleza. Y creo que esta parte es la que no nos gusta a nosotros escuchar, ¿no? Y a veces decimos, ¿cómo el Espíritu Santo me va a decir a mí que soy pecador? Y es donde, no, yo quiero al Espíritu Santo que me anime y que me haga a mí ser explosivo y haga a mí hacer otras cosas, pero no quiero al Espíritu Santo, no me gusta ver al Espíritu Santo apuntando y diciendo, eres pecador, haces las cosas malas. Y esa es la primera función del Espíritu Santo, recordarme a mí por medio de la palabra de Dios de que no soy bueno, que no soy perfecto y que no todo lo hago bien, sino que me equivoco muchas veces y que fallo ante Dios en muchas ocasiones porque no confío en Él por sobre todas las cosas. Entonces, primero me recuerda cuál es mi realidad, cuál es mi naturaleza, y después la palabra que viene a mi vida y que me alegra porque sé que soy perdonado, porque sé que soy santificado. ¿Cómo soy santificado? Bueno, no por mis obras o lo que yo hago, sino por lo que Cristo hace por mí y por toda la humanidad. Y esto yo lo sé porque el Espíritu Santo está orando.